Quiero agradecer a Daniel y en su intermedio a toda la universidad por la invitación y destaco siempre la importancia, ¿no?, de capacitarnos, ¿no? Quizás los que están recién comenzando, empezar con las herramientas técnicas necesarias para esta actividad que cada día se está complejizando un poco más y que necesita de esos conocimientos técnicos, y aquellos que quizás tenemos más experiencia, ordenar lo que en muchos casos hacemos de manera instintiva, ¿no? Lo que hacemos por olfato, ¿no? Como yo siempre digo, qué bueno es cuando la teoría verifica el olfato, ¿no? Es bueno, pero hay que tener eso. No se puede hoy, en un mercado tan complejo como los actuales, manejarnos únicamente por oficio, por olfato. Tenemos que tener una sustentación teórica. Bien, vamos a hacer un repaso del mercado argentino. Como lo decía Daniel, el mercado argentino tiene influencia sobre el Uruguay. Ahí cuando Daniel mencionaba invitados extranjeros, ¿no? Yo no me siento extranjero. La verdad es que no me siento, lo hablábamos ayer con Damián, me siento a veces más extranjero en Salta que en Montevideo. Realmente, o sea, ¿no? Y todos tenemos nuestros recuerdos de infancia, de veraneo, o familia, o amigos, o inclusive vecinos que son de acá, y no nos sentimos así. Y por otra parte, creo que los mercados tampoco son así, no son mercados extranjeros, ¿no? Nos es muy familiar toda la costa uruguaya y bueno, y es inevitable ver ambos mercados, sobre todo para el mercado más receptor que es entender un poco qué es lo que pasa en Argentina, qué es lo que nos está pasando, para también entender qué podemos esperar de los inversores argentinos, de los usuarios argentinos en el mercado uruguayo. Bueno, ¿qué nos está pasando hoy en el país? Bueno, firmamos con el Club de París, algo un poquito, parece que nos estamos empezando a ordenar. Pero básicamente, ¿qué problema tenemos? Tenemos un cepo al dólar, la imposibilidad del mercado de cambios hace que, como todo lo prohibido en la vida, sea apetecible, ¿no? Uno quiere lo prohibido. Bueno, lo prohibido es comprar dólares, entonces la gente quiere comprar dólares. Y eso es claramente una competencia de la inversión inmobiliaria. Un señor, el rentas, la AFIP, que está cada vez con mayor presión tributaria, una devaluación, una tasa de interés que sube, hoy estamos con tasas de interés ahora bajaron un poquito, 23, 24% anual, y tasas de inflación esperadas para este año de entre más cercanas de un 40 a un 30% anual en pesos. Entonces, ese es y gente viniendo a comprar electrodomésticos acá a Uruguay o repuestos de los electrodomésticos porque allá no hay absolutamente nada de insumos de tipo importado y problemas en el abastecimiento de algunas cosas de fabricación nacional con problema de importación. Básicamente eso es un poco el espectro económico que hoy tenemos y que afecta al mercado de la construcción, y a eso le tenemos que agregar la cuestión política. Las elecciones intermedias hicieron que ya se empiece a hablar de un cambio de ciclo, ya se empieza a hablar de las elecciones de octubre del año que viene, o sea, falta bastante, pero claramente el año que viene va a ser un año político. Ya están hablando, ya hay varios ahí de estos que están dando vueltas a ver cuál será, cuál no será, y lo que sí queda claro, o por lo menos en la percepción general, es que va a haber un cambio de política, de dirección política, con algún matiz, un poquito más de derecha, un poquito más de izquierda, pero no va a haber una continuidad del modelo actual. Esto es importante para después lo que va a hablar un poco Damián, ¿no? De esa expectativa de cambio de ciclo. ¿Qué nos encontramos? Con un escenario de escasez y de riesgo, como digo yo. No, hay pocos compradores, pocos inversores, poco crédito, insumos de construcción difíciles de conseguir,
un contexto inflacionario que hace que no tengamos precios de referencia. Hoy lo que ustedes seguramente tienen claro si están comprando bien o mal, nosotros nos conformamos con poder comprar. No se consiguen materiales. Entonces, se imaginan que en un contexto en donde no se consiguen cosas, la negociación económica prácticamente es nula. Un contexto de tierra con valores complejos, que a veces en muchos casos no se pueden verificar, y lo más importante, que no encontramos una moneda que refleje el movimiento o la pérdida del valor del peso. El peso tiene una pérdida de poder adquisitivo de un 30, de un 40, tampoco hay estadísticas que nos puedan dar la seguridad de cuál es esa pérdida de valor de compra, pero por otro lado también no tenemos un índice que refleje esa realidad. Tenemos el índice de la Cámara de la Construcción y no está formalizada la posibilidad de la indexación, lo cual complejiza bastante la situación. Tenemos, obviamente, toda esta situación hace que haya un riesgo de mora de proveedores o de compradores, un riesgo de índice que en muchos casos no reflejan el índice, por ejemplo, de costo de construcción de la Cámara de la Construcción, cambió un 9,5% el último mes. Y yo no sé si los precios subieron un 9,5% todo en un mes. Realmente eso complejiza mucho la actividad. Un riesgo de plazos de cumplimiento, porque todas estas situaciones hacen que uno tenga que alargar los plazos de las obras. Un riesgo de impuestos y un riesgo comercial. Entonces, repasemos un poco cómo se hacían los desarrollos inmobiliarios en los últimos años en Argentina y qué es lo que nos pasó, ¿no? Convertibilidad es lo que hoy tienen ustedes, bancos financiando el desarrollo inmobiliario, tanto desde la etapa de la promoción como desde la etapa final, diseñando productos en función de la capacidad adquisitiva o de la cuota, vamos a llamarlo de alguna forma, que el usuario podía pagar, ¿no? En función de las tasas de interés y los plazos que se podían dar. Hoy la realidad es que eso nosotros no hay crédito ni para un descubierto en cuenta corriente, que estamos hablando de tasas de arriba del 50% anual, no podemos financiar la tarjeta de crédito. Así que imagínense que crédito a largo plazo es prácticamente inexistente, a excepción de una operatoria oficial, que es la operatoria del Procrear, que es lo que está manteniendo, por eso algunos números de construcción no han bajado tanto, está manteniendo la actividad con un incentivo oficial. Luego de la crisis se recuperan los inmuebles 2004, 2005, y el negocio básicamente, y ahí es donde después empiezan a caer Uruguay, ¿no? Básicamente consistía en que los inmuebles se recuperan en su valor en dólares, comienzan a recuperarse después de una caída de un 50%. La gente entraba en pozo, en dólares, a precio fijo, no para usarlo, sino para invertir, como vehículo de inversión, ¿no? El desarrollista, el arquitecto, el inmobiliario se convirtió en un banco, captador de los ahorros. Y los bancos dejaron de ser tanto captadores de los ahorros como tomadores de crédito. Entonces, el efecto de suba de precios en dólares, baja de mantenimiento de costos en pesos y tierra que todavía no había ajustado, hizo que se diera un sobrebeneficio en el desarrollo inmobiliario muy importante que permitiera esta operatoria, que era entrar en pozo, que cualquier inversor entrara en pozo a precio fijo, mantuviera 6, 8, 10, 12 meses o hasta el periodo de construcción que sea el inmueble en su poder y después lo vendiera con un plusvalor bastante importante. Hay gente que ha ganado el 100% en un año en este sentido, porque en función del aporte y la plusvalía que lo obtenían había sido muy interesante. ¿Dirigido a qué? A un usuario inversor, no a un usuario genuino, que lo que quería es un producto de inversión. ¿Qué sucede? Inflación, márgenes más restringidos, tierra que toma el valor, parte de ese gran plusvalor, un poco como les pasa ahora también a ustedes con estas áreas de la ciudad que permiten operatoria oficial con desgravación impositiva. La tierra toma parte de ese valor, ¿no? La tierra urbana, ¿cuánto vale? Vale tanto como el negocio lo permita. Entonces, cuando el negocio da para un poquito más, la tierra
ajusta. Bueno, y es un poco lo que pasó. Todo eso que hizo que ese negocio de entrar y salir y ganar el 100% ya no fuera tan así. Igual la gente siguió apostando al inmueble, siguió apostando al inmueble para renta, es decir, y ahí aparecen nuevos productos, estudios profesionales chicos destinados a la renta, condoteles, productos que ya no están diseñados para vender, sino están diseñados para quedárselo y mantener una renta, mantener un valor en dólares sin gran expectativa de rentabilidad. Este es el periodo en el cual este señor que acá compró muchos departamentos en el interior o en Buenos Aires, en este periodo compra su departamento en Punta del Este. Este es el periodo donde compra, acá ganó bastante. Acá va a comprar a Punta del Este. Y un poco es eso lo que sucede, ¿no? De ver, este es un esquema de inversión de un inmueble premium en Barrio Norte, pre-crisis del 2001, 25% de la tierra, 60% el costo de construcción, baja el costo de construcción en pesos por sobre el valor de venta en dólares, crece el beneficio, crece la tierra, a una incidencia de casi el 40%, hay inmuebles que hoy están en un 40% de la inversión es la tierra, y bueno, básicamente lo que ahí sigue pasando es que crece el costo de construcción, crece el beneficio, acompaña ese crecimiento el valor de venta, pero ya con un esquema de acomodamiento. Acá es donde permitía entrar y salir, acá es donde armamos grupos de inversión, ya bajo una figura de hora al costo, bajo una figura de participación societaria, porque los rendimientos son bastante menores. Si vamos a ver números o vamos a ver diarios, vamos a ver que venimos viendo, por supuesto los diarios usan eso, que es lógico, se usan esos titulares, los permisos se desploman, el mercado se derrumba, ¿no? Muy gráficos, ¿no? Pero esa es la realidad y eso es un poco lo que se viene escuchando, con lo cual es lógico que cualquier persona que esté analizando una inversión, cuando escucha de un derrumbe, cuando escucha de un permiso que se va desplomando, obviamente espera, obviamente retrasa su decisión, porque hay una expectativa, cierta o no, pero hay una expectativa de que esta situación pudiera ajustar e ir a una situación más conveniente para el inversor. Pero la realidad es que han caído las escrituras, la realidad es que hay preocupación con respecto a las empresas. Fíjense, una de las grandes preocupaciones es la falta de actualización de precios, falta de productos importados, inseguridad del mercado, suba de costos en general, cantidad de escrituras, fíjense las caídas que ha habido, ¿no? Estamos hablando, miren, niveles de 2001, miren qué es lo que ha caído la cantidad de escrituras. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, el mercado inmobiliario, yo no sé si en Montevideo debe ser bastante parecido, está fuertemente regulado o fuertemente regido por las transacciones de los usados más que de los nuevos. Son más o menos entre el 70 y 75% de las transacciones son inmuebles usados, no son inmuebles nuevos. Por lo tanto, son un poco los que forman el precio y son un poco los que te dan la referencia de la actividad. Entonces, esto lo que te está marcando, ¿qué sucedió acá, 2001? 2001, fíjense que la actividad bajó mucho, pero las transacciones no bajaron tanto, porque acá había gente endeudada. ¿Y acá qué pasó? Acá los inmuebles bajaron hasta un 50%. Lo que te está marcando el mercado ahí es que el ajuste no se dio por cantidad de operaciones, sino se dio por precio. Lo que vemos acá es que el ajuste se está empezando a ver por otro lado. Yo no les mostré todavía los precios, pero que sí hubo un ajuste por cantidad de transacciones. Vamos a ver los precios no se desplomaron. Fíjense que el desplome y el derrumbe estamos hablando de
permisos de construcción, cantidad de escrituras. No van a encontrar ningún titular en ningún diario, porque no lo hay, porque no ha sido, que diga se derrumbaron los precios del mercado inmobiliario. Los precios no se han derrumbado, es más, se han mantenido, ha habido un cambio de tendencias, pero no ha habido una baja tan importante. Entonces, esto lo que está marcando es que ha bajado por actividad, lo cual es bueno y es malo. Vamos a ver por qué. Permisos de edificación, 700.000 metros cuadrados permisados en el año 2013 contra 3.100.000 o 2.500.000 permisados en el 2011. 3 por 7, 21, o sea, menos de un tercio de lo que se permisó hace dos años. ¿Esto qué te está marcando? Te está marcando también las expectativas del desarrollista. Esto va a ser lo que está, como decía Damián ayer, en la góndola dentro de 2 años. Es lo que va a estar disponible dentro de 1 año y medio, 2. Es lo que va a estar disponible en el 2016. Bueno, la realidad es que las expectativas son bastante de poca actividad. Actividad concentrada en el país en 3 o 4 lugares, básicamente. Fíjense, la mayoría de las empresas constructoras están Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires y acá. ¿Qué es lo que hay acá? Soja. ¿Qué es lo que hay acá? Clientes de Punta del Este. El mendocino no va a Punta del Este. El mendocino no va a Uruguay, va a Chile. El señor de acá no va a Uruguay, va a Chile. El señor de acá, no sé dónde va porque la verdad está tan lejos de todo. Eso es muy lejos de todo. Pero todos estos van a 2 lugares, sobre todo esto. Acá donde está La Plata. Nosotros que estamos enfrente y estos señores van o acá en realidad sería, o acá, a Brasil, al sur de Brasil. Esa es la realidad. Entonces, fíjense, está la concentración y la concentración está en edificios de viviendas, es decir, en actividad privada. Vean el PBI de Argentina versus la actividad de la construcción. Y bueno, también pueden ver que la actividad de la construcción, como en todos los países, refleja y maximiza los cambios en el PBI. Nuestro PBI no tiene de ir con crecimientos de casi el 10% todos los años, se está, por supuesto, ralentizando mucho el crecimiento. Lo que les comentaba de la inflación, ¿no? Este es el índice de la construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, que es el único referente que tenemos de evolución de costos de construcción en Argentina. Esto lo emite la Cámara de los Constructores. Hoy tenemos, si ustedes lo ven, 18.4% acumulado abril. O sea, en un cuatrimestre, llevamos un 18%. Multiplicamos por 3, ya estamos. Aparte, ha habido acá un 9% en este último mes por mano de obra, 15% de la mano de obra. Esto después, el mes que viene, se va a ver reflejado también en los materiales que aumentan a partir del aumento de la mano de obra. ¿Esto por qué es importante? Y porque imagínense lo que es construir cuando vos el certificado que valía 100 te vale 110 al otro mes porque lo pagaste 3 días después, ¿no? Es muy complejo. Imagínense, lo más complejo es el señor que pagaba una cuota de un fideicomiso, de una obra en pozo, que pagaba 100, decirle que pagaba 100 en diciembre, hoy pagás 120, 125. Es muy complejo manejar esta situación. Y esto es también algo muy interesante. Esto es dólar versus costo de fabricación de un inmueble. El índice de la Cámara. El azul es el índice de la Cámara, el dólar es el dólar oficial, el verde es el dólar blue. Esto es algo que nosotros le mostramos a los inversores. Los precios en general siguen esto. Siguen el costo de materialización del inmueble. Y este es el dólar. Como ustedes pueden ver, el señor que tenía dólares acá y se pasó a ladrillos, fíjense la diferencia que hizo. Ahora, el señor que tenía dólares acá
o acá, o dejó los ladrillos, se pasó acá, acá sí hizo una pequeña mejoría. Pero la realidad es que los inmuebles a largo plazo han superado como inversión, y sobre todo acá, y acá es donde el señor que tiene dólares ve que cada día compra 1 metro cuadrado menos. Y acá es donde la gente se pasa de los dólares a los ladrillos. Los ladrillos podrán estar en Argentina, como podrán estar en Uruguay, como podrán estar en Miami. Es lo mismo, o en Paraguay. Pero es acá donde está el pase. Acá es donde la gente decide abandonar los dólares. ¿Qué sucede? Cuando acá empieza lo prohibido, cuando acá empieza algo que escasea y cuando las pendientes ya no son tan, bueno, la gente empieza a analizar. No es que sale de acá y se pasa para acá. La gente no vende sus inmuebles para comprar dólares. Pero sí, los dólares que tiene, lo piensa más de una vez para pasarse a la línea azul. ¿Se entiende? Esto es importante porque este es el razonamiento que hace el inversor también para irse a Punta del Este o para irse a la costa uruguaya. Es lo mismo. Una diferencia nada más, que es un tema impositivo quizás. Bueno, incidencias promedios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires tiene también, como Montevideo, concentración en la zona norte, está muy concentrado para acá. Fíjense, pasamos de incidencias de 900 en los Palermos, que todos conocerán el barrio de moda, incidencias de $100 en las zonas más periféricas dentro del eje urbano de la ciudad de Buenos Aires. ¿Mm? Y acá lo que yo le decía, si yo tengo una actividad que se redujo a la mitad en transacciones, a menos de 1/3 en permisos de construcción, ustedes deberían decirme, acá los precios tendrían que haber ajustado, y ajustado de manera bastante contundente. Bueno, la realidad es que no. Sí ha habido un cambio de tendencias, veníamos mal acostumbrados, el señor que compra $600, casualmente, fíjense, compraba en el 2002, 2003 a $600, la realidad es que tenía $1.300 en 3 años. ¿Esto qué es 3 años? Y prácticamente el pozo, es lo que les comentaba. Compraba 600 o compraba en 800 y en 2 años vendía a $1.300. Claramente, y estos son usados, los nuevos subieron más todavía. Había esta tendencia. Hoy la realidad es que esto está marcando un cambio de ciclo, pero no hay esto. Y no se vislumbra esta situación. No se vislumbra esto. Se vislumbra más bien esto. El ajuste se dio por cantidad de metros, no por precio. ¿Y cuáles son los barrios que más han caído? Área de Parque Las Heras, Palermo Sur, Olivos, Palermo Hollywood. Son las zonas que, las de más de moda, la que tienen mucha construcción y la que tienen también valores de tierra mucho más altos. ¿Cuáles son las que todavía se han mantenido? Almagro, Villa Urquiza, que mantienen todavía, pues son zonas que se están un poco más desarrollándose. Pero fíjense los ritmos de los aumentos, ¿no? Miren Palermo Hollywood, 2006, 42%. Más 10, más 17, más 9, más 6, más 7, más 14. El tipo que invirtió ahí, el negocio inmobiliario fue el mejor negocio que hizo en su vida. ¿Quién gana? ¿Quién gana esto? ¿Quién gana 10, 17, 9, 6, 7, 14, año a año? Y eso es lo que hace que cuando ganó en varios de estos, quiera invertir en otros lados. Y ese es el efecto derrame. Entonces también la realidad es que si viene ganando todo esto, fíjense Palermo Nuevo, 15, 11, 18, 2, menos 2, 29, 18. Esto es a estrenar, Por eso les decía que estrenar es mucho más alto. Bueno, si perdió un 1%, si perdió un 7%, como yo le digo a veces a mis inversores, flaco, vení ganando hace varios años, bancátela, bueno, uno no salió tan bien, ¿no? ¿Qué hace este señor? No vende, claramente. Estos son los últimos relevamientos bien actuales. Lo mismo, Cañitas, 15, 18, acá vivo yo,
Ahí Damián también, pues imprenta. 15, 18, 18, 7, 7, 7, 12. Bueno, bajó un 4%. ¿Cuánto venís ganando todos los años? Palermo Hollywood, no es tan grave. No es tan grave, no ajustado por precio. Hay un cambio de tendencia, por supuesto, pero también no podíamos seguir en ese ciclo eternamente. Barrios donde se construye coincide también con algunos de los que más han bajado. Coincide también con las infraestructuras, ¿no? Los subterráneos en Buenos Aires y los crecimientos de las redes de subterráneos hacen que se habiliten nuevos barrios en el imaginario o en el gusto y en las ganas de comprar de algún inversor. El interior tiene situaciones similares. Fíjense, también con subidas, Córdoba 49, 20, 12, 10, 16, 23, crisis del campo, baja un poquitito, -1, 5, 13, y en algunos sí se ve una caída de valores más importantes, sobre todo en las localidades que están más relacionados con la soja. ¿El sojero qué hace? Si cree que sus dólares van a valer más en un tiempo, guarda la soja, no la liquida, trata de no liquidar, y si no liquida, no compra nada. Guarda billetes, o guarda soja, ni siquiera billetes, ¿no? Bueno, como les decía, valores de localidades de interior, fíjense los ritmos en promedio de subida, y bueno, ha habido un ajuste, pero tampoco es tan grave. Si vemos mercado de oficinas, estas son las tendencias, también habla de vacancia con subas, pero fíjense la tendencia de valores, nadie habla de baja de valores. Todo el mundo tiene que los inmuebles están defendiendo sus valores. Entonces, y acá va el famoso wait and see. Es lo que está pasando. Estamos esperando que se calme un poco. La gente no está vendedora. No está vendedora. Pero tampoco está compradora. Ahora, ¿tiene ganas de comprar inmuebles? Sí. ¿Por qué? Porque claramente está posicionado como una inversión genuina, rentable y segura. ¿Qué está esperando? Y está esperando un poquito que la calma llegue. ¿Y qué hace mientras tanto con la plata que le sobra de su actividad habitual? No con sus ahorros, con la plata que le sobra de su actividad habitual. Y bueno, va acá. Son los dos lugares donde puede ir. Las tasas en el mes de marzo estaban al 27%, empezaban a ser algo atractivas. Y si no, se van acá. ¿Y cómo está funcionando el mercado actual? ¿No? ¿Qué es lo que se está construyendo y cómo se verifica o cómo se están armando los emprendimientos que hoy están funcionando? Y claramente los emprendimientos que hoy están funcionando son o están apuntados al flujo de pesos futuro. O sea, nadie apunta a que un señor salga de su posición en dólares para entrar al negocio inmobiliario. Lo que se apunta es a los pesos que te sobran y que ya no necesitas porque tenés suficientes dólares para estar tranquilo, o a veces tampoco no los podés comprar, aunque hay formas ya para hacerlo, somos muy creativos en ese sentido. Bueno, convertirlos en cierta forma en dólares a partir de un ladrillo que no te puede asegurar una rentabilidad a corto plazo, pero los números muestran que a largo plazo la inversión es más que sostenible. Entonces, el mercado inmobiliario ¿a qué apunta? Al flujo, no al stock. El stock hoy no sale al mercado inmobiliario. Después vamos a ver que hay alguno que ya está empezando a mirar, pero la realidad es que lo que está apuntando es al flujo. Y entonces, ¿quiénes son los principales ganadores y perdedores en ese mercado que apunta al flujo y no que apunta al stock de riqueza? Bueno, el principal perdedor se los presento, el inmueble usado. El mercado del inmueble usado está prácticamente paralizado. ¿Por qué está prácticamente paralizado? Y bueno, precios no tiene costo de fabricación, precio es encuentro de demanda y oferta, y la demanda quiere hacer valer sus dólares y la oferta no está apurada en vender, no está endeudada, por lo tanto no necesita vender.
Y un fenómeno que lo vengo viendo, vos quizás también tenés algún caso particular, mucha gente que necesita mudarse, como ve que el mercado está raro, como te dicen, alquila y alquila. Ya 3 casos conocí de gente que necesitaba agrandarse, ¿qué hace? Alquila el suyo y alquila uno nuevo, pudiendo comprar, porque entienden que no está la situación como para hacer este tipo de cambios. Entonces la actividad prácticamente paralizada. ¿Y de qué viven las inmobiliarias? De esto, del alquiler. El estrenar terminado es similar, con la diferencia que el inversor sabe cuánto le costó y no ha perdido dinero. No es que sale a pérdida, tiene que salir a costo histórico en muchos casos. Y bueno, como ya tenía una expectativa, venían medios enviciados, venían al 12, al 14, entonces la realidad es que venían medios enviciados, entonces te llaman y te dicen, perdí tanto, ¿para qué perdiste? Y sí, porque yo pensaba ganar un 20%. Bueno, dejaste de ganar, no perdiste. Pero bueno, saben, los inversores son un poco crueles y con poca memoria, pero la realidad es esa. ¿Cuál es la ventaja que tiene que esta mercadería? Estos son todos edificios que hicimos nosotros. No está concentrado en el desarrollista. O sea, no hay hoy desarrollistas con edificios completos vacíos y que tiene que empezar a pagar las expensas y le empieza a desesperar. No hay eso, por eso tampoco no hay ajuste por precio. Y que aparte tiene una empresa que necesita mantener su personal. Esto está concentrado la mayoría en una tenencia en inversores minoristas, en inversores que han acompañado de pozo al desarrollista. Entonces, este inversor no tiene una estructura o una empresa o una cultura de empresa inmobiliaria que necesita hacer obra, ¿no? Yo siempre digo, los que nos gusta esta actividad, nos gusta desarrollar, decir, ¿qué te puede gustar del despiole que es la obra? Todos los días hay un problema, todo. Y bueno, te gusta. Una realidad, ¿por qué no invertimos en bonos y en...? Porque no nos entendés, no te gusta y te gusta hacer edificios. Bueno, al que no le gusta, este señor le da lo mismo. ¿Qué hace? Lo alquila y espera. Y la tierra no ha ajustado, ¿no? La tierra sigue con los valores originales de este boom inmobiliario del 15, 17, todos los años. Entonces la realidad es que está muy difícil comprar tierra y aparte, si se pide un pago contado, necesito pedirle a los inversores que me paguen la tierra en dólares. Entonces todo eso lo complejiza bastante. ¿Cómo se están haciendo las operaciones? Por canje, por aporte. ¿Qué quiere decir esto? El dueño de la tierra lo aporta a la tierra y recibe metros cuadrados. O si no, los desarrollistas se van a esos lugares periféricos de las grandes zonas de moda. El Palermo es prácticamente, va a llegar hasta Liniers, pero se van a zonas buenas, no tan buenas, en donde sí hay bajas incidencias y la necesidad de stock es menor. Y acá está el ganador, entre comillas, ¿no? Yo diría más el sobreviviente, que es el edificio en construcción. El edificio en construcción no necesita dólares, necesita pesos. Calza con el flujo mensual de tu inversor. Inversor, estamos hablando de pequeño empresario, pequeño no tanto, mediano, profesionales, pero sobre todo empresarios. Hoy lo que están comprando son comerciantes, empresarios. No estamos hablando de asalariados, ¿eh? Estamos hablando de gente que paga de cuota un auto todos los meses, un auto chiquito todos los meses. No estamos hablando de gente que paga, estamos hablando de gente que paga cuotas altas. Hay un menor costo de construcción en dólares, aprovecha eso, calza con el flujo mensual. ¿Y cómo se hacen estas obras? Claro, con 9% de inflación mensual. No hay estructura de venta que resista a precio fijo, con lo cual lo que se está haciendo es bajo la modalidad de fideicomiso al costo, en donde, bueno, el costo es como una cooperativa. Nos metemos todos, vemos cómo nos va y yo te administro la obra y te cobro un honorario por eso. Y así es esta es la coyuntura o esta es la disyuntiva de cómo hacer desarrollos actuales para el empresario. Nos vamos al costo, vendemos en pesos, sin precio,
Sí hay figura de límite, que quiere decir, bueno, yo no te voy a aumentar la cuota más allá del índice de la Cámara o un cuarto del índice de la Cámara. Y bueno, obviamente, ¿por dónde ajusta? Por plazo. Obras de 14 pisos que se hacían en 24 meses, vamos a los 40 meses. ¿Por qué? Porque vamos juntando la platita de a poquito. Se va haciendo la obra de a poco, con una figura de fideicomiso que se adapta perfectamente. Algunos desarrollistas venden en pesos, ajustado por el índice de la Cámara, con un índice que no siempre le refleja la realidad y que por otro lado tiene un riesgo legal porque no está formalizada ese tipo de venta como quizás lo tienen acá. Y obviamente un desarrollista que no prevenda, hoy en ese escenario, invertir sus dólares, poner todo para una venta dentro de 2 años, el riesgo empresarial y la baja rentabilidad hace que no sea atractivo vender de esa forma. Entonces hoy el desarrollista inmobiliario está más preocupado, obviamente, porque la cuota que reciba automáticamente se aplique a la obra, ¿no? Y cuando estás en un pozo y te llovió todos los lunes, pasa. Vos decís, ¿qué avancé este mes? Nada. ¿Por qué? Porque llovió. ¿Y qué hago con la plata que recaudé este mes y que el mes que viene vale un 10% menos o un 8% menos? Bueno, este es el gran problema. Bueno, tengo que salir a comprar mercadería, a copiar en un momento en donde las empresas constructoras no tienen buen crédito. Hoy estamos más preocupados por los aspectos financieros que quizás con los aspectos económicos de bajarle un poquito el costo de la obra. Me encantaría volver a estar preocupado de cómo hago la obra más barata que aquí. Pero bueno, esta es la realidad actual. Bueno, y en ese contexto se han hecho, estas obras que estamos haciendo nosotros, en este contexto se están haciendo este tipo de edificios. Esto es Esmeralda y Paraguay, Plaza San Martín, un complejo de 22 pisos de oficinas y 45 pisos con un hotelito chiquito acá, y el resto son vivienda apto profesional medio multiuso, una gran plaza urbana, un basamento comercial y 3 subsuelos de cocheras. Esta operación, ¿cómo se vendió este terreno? Por canje. ¿Qué se llevó el dueño del terreno? Que tenía una playa de estacionamiento al aire libre como cualquier otra. Otra playa de estacionamiento, es decir, un subsuelo de cocheras, más 22 pisos de oficinas. Ese es el terreno. Verificó. ¿Por qué? Porque esta gente, ¿qué hace? Bueno, paga la construcción de esto más esto. ¿Cuánto le va a terminar saliendo? No saben. ¿Pero qué son? Son pesos que le sobran de su actividad comercial. Si yo diría, mira, me lo tenés que pagar todo al contado con dólares, la única forma de que esto fuera posible es bajando el precio. Y que el cliente perciba más que vea, una excelente oportunidad por entrada a un valor bajo. Y como eso no se da, porque no se necesita, la realidad es que entonces tenés que apuntar a este tipo de obras que termina siendo, van a ser 4 años de obra, 45 pisos y 3 subsuelos, que bueno, y vas juntando los pesitos mes a mes y se va haciendo. Al final vas a tener un buen producto que en el 2016, 2017 se defenderá muy bien. O si no, nos vamos a esto, en Chacarita, 230 monoambientes, del más grande creo que tiene 35 metros cuadrados. Mira la cara que me pone, no es tan malo, ¿no? Cuando vos ponete en un chico de 25 años, que sale de la habitación de los padres, estos Versalles. 230 con pileta, gimnasio, microcine. Imagínate las novias que se va a conseguir acá. ¿Qué tiene esto? Esto es una zona más o menos, Chacarita, es el borde de Palermo Hollywood, tiene el subte a media cuadra, lo cual es importante, y hay un banco muy importante, el Banco Galicia, que a 20 metros está haciendo una de sus sedes nuevas corporativas. Los bancos están yendo del centro. Entonces, todo este combo, más un ticket bajo, un terreno bajo, hace que te puedas comprar un departamento de estos en 55, 60 mil dólares, que para Argentina es un ticket bajo. Y bueno, queda eso, cuotas de 10 mil pesos, $1.000 más o menos. Bueno, es más o menos razonable y bueno, al que le sobra 10 mil pesos por mes,
muchos los pone acá, u otros compran dólares. Básicamente son las opciones. Y algunos prefieren ponerlo acá. Y esto es Agüero y Santa Fe, pleno Barrio Norte. Y acá se dan cosas muy extrañas. Como yo les decía, esto es lo mismo, es el terreno de una estación de servicio. El propietario del terreno se lleva todos los locales, que acá el basamento comercial vale mucho. Se ubican Agüero y Santa Fe, Porredón y Santa Fe, el Alto Palermo. La ubicación, a ver, esto es lo que diría el manual, que un poco lo que van a ver aquellos que sigan el curso, el famoso decir, el negocio inmobiliario no es location, location, location. Bueno, acá es location, location, location. Es perfecta. Realmente acá no hay nada para decir. El propietario de terreno se lleva 3 subsuelos de cocheras, todo esto, todo el basamento comercial y todo esto que ven desde acá para arriba es para el terreno. Y verifica. Eso te está dando un costo de $2.200, $2.300 por metro cuadrado propio, por metro cuadrado vendible, dependiendo del dólar a 11, a 10 o a 12. Lo más curioso de esto es que este edificio de al lado, usado, vale más por metro que esto nuevo. Acá capaz esto vale $2.500 por metro y hay que pagarlo cash. Entonces, ¿qué te está pasando? Y te está pasando que el que ve esto dice, me quedo acá, me lo entregan en 2 años, pago en pesos, ¿para qué voy a vender mis dólares? Que no sé cuánto van a valer en un tiempito. E invierto acá. Mercado del usado paralizado y lo único... Ahora, si esto estuviera terminado, tampoco se vendería. Se vende porque lo pagas en cuotas y en pesos. Entonces, como para ir concluyendo, ¿qué es un poco lo que vemos del mercado? Cosas interesantes. Primero, que me parece a mí, ajustó por cantidad, no por precio. Eso, para los que trabajamos en el desarrollo inmobiliario, nos ahorró una gran pérdida, pero también nos trajo como consecuencia que no hay actividad. Pero no hay actividad porque aquel que ya ve una oportunidad podría estar entrando. Pero sí ha habido un cambio de ciclo, se ve, ya lo suben al 10-15%. Y lo que ha pasado también en la percepción del público inversor es que la nobleza del ladrillo continúa. Y eso es muy importante en la percepción de la gente. El que defienda el precio hace que, dice, el que tiene ladrillos no quiere salir del ladrillo. Y eso es muy importante. Lo mismo pasa con el que tiene inmuebles en Uruguay, no sale. El problema es que no entran más. Por otro lado, creo que también lo interesante es, que no es menor, es la parte política. El cambio de ciclo está instalado. Entonces, el cambio de ciclo al estar instalado, lo que viene sabemos que más o menos con un estilo más moderado, más intransigente, pero va hacia otro lado, va hacia regularizarnos un poco. Y eso genera, no al corto plazo, pero sí al mediano plazo, buenas expectativas. Y eso ya se está empezando a ver. Y cuando hay en ese sentido buenas expectativas, va a haber buenas expectativas para acá también, me parece. Entonces, ¿cómo está el mercado? Es un mercado expectante, es un mercado prudente, es un mercado con poca actividad, pero es un mercado que está empezando a ver, lo vuelvo a repetir, no a corto, sino a mediano plazo, alguna expectativa de cambio de ciclo que está empezando a animar a ver un poquito más alguna otra cosa. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Daniel, muchas gracias a la ORT por abrirnos las puertas nuevamente acá en Montevideo. Es muy loable, francamente, el enorme esfuerzo que le están poniendo para ayudar a capacitar más al sector, y también me tomo un poco de las palabras de Gervasio, esta idea de convocar a los profesionales para que adquieran mejores herramientas de trabajo y tengan una mejor formación, sin duda en una actividad que es permanentemente cambiante y que todo el tiempo nos obliga a ver los nuevos paradigmas, que uno tenga al menos, además de su propia intuición, al menos las herramientas técnicas disponibles para procurar
de codificar un mercado y una coyuntura que siempre es desafiante, y los proyectos inmobiliarios siempre nos obligan a estas cuestiones. Así que sin duda vale la pena ponerle, nunca hace mal, ¿verdad?, ponerle horas de dedicación a la reflexión, al pensamiento, al intercambio de opiniones entre los colegas y también con los docentes y con los profesores, para tratar de, en fin, de caminar un poco menos a ciegas en este mercado que nos toca, que a veces está buenísimo y a veces no tanto. Yo quería poner el foco en todos aquellos elementos que tienen que ver con la interacción en las perspectivas del mercado uruguayo desde nuestra visión de Argentina. Y esto definitivamente no es casual, y ni siquiera podemos decir que es accesorio. Ustedes tienen quizás más claro que nosotros la enorme influencia que lo que está ocurriendo en Argentina tiene en general sobre Uruguay en términos generales, pero muy especialmente en la actividad del desarrollo inmobiliario. Y tomando un poco la descripción de la secuencia histórica de los últimos tiempos que ha venido contando Gervasio, la realidad es que para poner muy en blanco sobre negro la situación actual de nuestro mercado inmobiliario, no podemos más que decir que el mercado está virtualmente paralizado y atravesando una situación muy crítica. Muy crítica. Cuando el nivel de actividad cae a un tercio, no que cae un tercio, cae a un tercio, evidentemente se resquebrajan todas las estructuras y toda esta industria que durante varios años venía teniendo niveles de crecimiento muy altos, potenciando el crecimiento del PBI de Argentina, que durante los años de oro de la era K tenía un crecimiento a tasas chinas y que traducido al impacto del sector inmobiliario se potenciaba más aún. Lo que estamos teniendo post-cepo cambiario, y digo cepo por dar algún elemento históricamente fácil de ubicar, pero lo cierto es que en torno a la época de la aparición del cepo cambiario es que empieza a cambiar fuertemente la tendencia de crecimiento de la economía para convertirse en una meseta o un decrecimiento, y en un entorno mucho más recesivo como el que tenemos actualmente, hace que el cambio de tendencia general se potencie de manera muy significativa e impacte de manera muy negativa sobre los niveles de actividad del sector inmobiliario. El sector inmobiliario en general, me refiero a lo que decía Gervasio, las transacciones de usados, los inmobiliarios, los comercializadores, los escribanos, todos aquellos que giran en torno a la transaccionalidad del mundo inmobiliario, hace un par de años que no dejan de quejarse. Y no pueden hacer otra cosa más que quejarse y ocuparse de algunos alquileres, que es un mercado raquítico, porque simplemente no hay actividad. Y el sector de la construcción se ha reducido, se ha, dicho positivamente, si vale la pena decirlo así, se ha depurado, entre comillas, y eso es bueno para los pocos que quedan y es horrible para todo lo demás, hace que todas las estructuras se resquebrajen de manera muy significativa. No hay duda que llevar el día a día de una economía en general, pero de un proyecto inmobiliario en particular, con niveles inflacionarios como los que tenemos en la actualidad, es atravesar las arenas movedizas. En estos círculos que presentaba Gervasio, en donde él trata de ponderar cualitativamente en dónde se hace foco cuando uno tiene entre manos un proyecto inmobiliario, en este contexto inflacionario, y el manejo financiero era el círculo más grande, en realidad es
básicamente todo, ¿verdad? Básicamente todo, meter la pata en la ponderación sobre el manejo de la caja de un proyecto, cuando mes a mes la plata, estos pesos se diluyen y pierden poder adquisitivo minuto a minuto, y cuando uno corre el riesgo de darle un acopio, un anticipo, un pago a una empresa constructora que no tiene capacidad de resistir o que los cheques vienen devueltos, qué sé yo, francamente para la Argentina y para los uruguayos que no lo padecen, y por supuesto es una fortuna, para la Argentina es un volver a vivir de las épocas en las que éramos jovencitos y las añoramos como épocas de nuestra juventud, pero por supuesto creímos que nunca más iba a volver y definitivamente se ha vuelto una pesadilla que hace que no solamente la actividad se restrinja fuertemente, en realidad es virtualmente imposible hacer proyectos inmobiliarios. Y esto lo percibe todo el mundo, es decir, la toma de decisión de inversión tiene múltiples improntas y el que decide o no poner $100.000 en un inmueble o en ladrillos, toma su decisión teniendo en cuenta la política, el Club de París, la evolución de los pesos, si los precios han bajado o no han bajado. Pero además de eso, sabe que eventualmente le va a estar dando la plata a un gestor del proyecto inmobiliario, a un desarrollador que ha hecho un posgrado con Daniel Porcaro, que tiene una diplomatura, que es un experto, pero que el maremoto de la inflación hace que, por más experto que sea, si le sale bien, es fruto de la casualidad, exagerando un poquito, ¿no es cierto? Pero la realidad es que en ese entorno todo el mundo se pone enormemente a la defensiva. Y se pone a la defensiva no tanto siquiera por entender si el negocio es bueno o es malo, o si el entorno acá es positivo o negativo, o si será mejor o peor mañana. Es porque definitivamente es muy difícil llevar adelante proyectos inmobiliarios que suponen el manejo de millones de dólares a lo largo de 2 o 3 años en una situación de enorme turbulencia como la que tenemos en la actualidad. ¿Quiere decir esto que no es posible hacer nada? No, y efectivamente Gervasio contó algunos proyectos que tienen entre manos que son relevantes. Hacer una torre de 40 pisos llama la atención e impacta en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. No es que hay muchas torres de 40 pisos, básicamente no hay ninguna, más que este caso que mostró Gervasio, que es una honrosa excepción y está buenísimo que así sea, y definitivamente no hay ninguna empezándose en la actualidad. Esta situación todo el tiempo tiene vasos comunicantes con la dinámica y el día a día del mercado inmobiliario uruguayo. Y ha tenido vasos comunicantes a lo largo de los últimos 7 u 8 años o 10 años, en realidad a lo largo de toda la historia, pero podemos tomar y concentrarnos en los últimos 7 u 8 años. Y el primer elemento que siempre ha motorizado la vocación del argentino por invertir en Uruguay es la combinación de los 3 elementos que ustedes, por supuesto, pueden adivinar muy claramente. El primero tiene que ver con la correlación que Daniel mencionaba respecto del eventual crecimiento fuerte económico de la Argentina. Cuando la Argentina tiene tasas de crecimiento del PBI significativas, altas, y la gente se enriquece, bueno, empieza a mirar qué hace con su riqueza, y la aparición de la vivienda, de la expectativa de tener una vivienda vacacional, fashion, de moda, atractiva y en un lugar lindísimo como Punta del Este, sin duda reaparece en escena. Como no siempre la economía argentina crece a tasas muy altas, de hecho somos bastante esquizofrénicos en esta materia y extremadamente cíclicos para un lado o para el otro, esto no es permanente, no siempre se da, pero efectivamente hay momentos de nuestra historia que milagrosamente tenemos la capacidad de crecer al 7 o al 8% anual, y eso en un minuto hace que todo aquel que se ve beneficiado por ese proceso dice: ¿y por qué no un departamento en Punta del Este, verdad? Entonces, este es el primer elemento que motiva o motoriza la posibilidad de comprar, y toda vez que la Argentina creció mucho, siempre apareció en escena la vocación de demandar departamentos en un lugar atractivo como es Punta del Este, sobre todo para los de Buenos Aires, para los de Córdoba, para los de Rosario, alguna cosa al resto, pero básicamente el grueso de Buenos Aires, algo de Córdoba, algo de Rosario. El segundo elemento
tiene que ver con las cuestiones impositivas y tributarias, que también ustedes las conocen bien y que ha sido una cuestión histórica, ¿verdad?, del resguardo de los capitales y del ahorro de los argentinos fuera de la Argentina, en algún lugar que los convenios tributarios de alguna forma lo protejan de las garras y la voracidad fiscal de la AFIP en nuestro país puntualmente o de donde sea en cualquier otro lugar del mundo. Y esto también siempre ha sido un desencadenante fuerte de la vocación inversora en lugares como Punta del Este. De la mano, en los últimos años, y casi diría porque se alinearon los planetas, de esta situación de tasas de interés bajísimas a nivel internacional, de la más baja que uno puede recordar, ¿verdad? Entonces esto hizo que no solamente la gente engrosaba sus ahorros y sus bolsillos producto del crecimiento económico de la Argentina, sino que además cuando pensaba qué hacer con esa plata, si la ponía a tasa de interés en algún lugar del mundo, no le rendía nada, sigue sin rendirle nada. Post burbuja inmobiliaria, explosión de la burbuja inmobiliaria americana, el descrédito, ¿no?, por lo menos por algún tiempito, de las instituciones financieras, de no tener la plata a una tasa espantosa en Lehman Brothers, una combinación horrible, con lo cual, ¿por qué no? Si tengo, al menos la aprovecho, ¿no? Y tengo al menos la aprovecho y tengo un lindo departamento con vista al mar en Punta del Este. Y el otro elemento, no menos importante que los anteriores, tiene que ver con los precios. Esta cuestión, no menos importante que los anteriores, tiene que ver con los precios. Esta serie que Gervasio mostró de los horribles $600 por metro cuadrado de un departamento en Palermo a la salida de la convertibilidad a los 2.000 hasta hace un par de años en el mismo lugar y un incremento, ¿no?, muy significativo, casi geométrico de valores que tuvimos en todas las principales plazas inmobiliarias de la Argentina, de alguna forma también se verificó en Punta del Este y lo cierto es que en un horizonte más corto hubo un incremento de precios impresionante, ¿verdad? Producto de una serie de cuestiones, entre las que también no hay que dejar de mencionar el propio encarecimiento de todos los bienes y servicios uruguayos, de la mano de la propia especulación inmobiliaria, el incremento de volumen, el mejoramiento de la calidad de los inmuebles y de los proyectos, la aparición de emprendimientos cada vez más sofisticados y cada vez más renombrados que permitían incorporar todo tipo de sofisticación en materia de diseño y de calidad. Bueno, en fin, un combo complejo y completo que explica los valores altísimos a los que ha llegado la propiedad en Punta del Este en la actualidad, que están muy lejos de los precios a los que empezó este ciclo creciente, ustedes saben mejor que yo, hace unos pocos años, y que hizo que, por supuesto, el que entrara al principio, al poquito tiempo, ganara muchísima plata, el que entró más recientemente no deja de maldecirse de por qué ha tomado semejante decisión más recientemente y vaya uno a saber cuándo va a poder salir. Y me refiero a Punta del Este como perfectamente podría referirme en términos similares a la costa de Montevideo, a todo el frente costero de Montevideo, que ha seguido una dinámica quizás un poquito más rezagada ha empezado un poquito después en relación a lo de Punta del Este, ha tenido un desarrollo en términos de volumen muy inferior al enorme volumen de construcción de Punta del Este de los últimos años, con la contracara de tener alguna demanda o participación de demanda importante también de los uruguayos, complementaria de la de los argentinos, pero lo cierto es que, ustedes lo saben mejor que yo, la impronta del capital argentino viniendo a Uruguay hasta la etapa pre-cepo ha explicado seguramente de manera muy significativa el enorme desarrollo que ha tenido la actividad en los últimos tiempos en estos mercados. Y eso ha cambiado de manera rotunda, ¿verdad? Todos ustedes lo saben, incluso por supuesto lo padecen más que nosotros. El frenazo que ha tenido todo esto ha sido muy, muy, muy importante y se pone en escena, aflora el cambio en cada una de las tres variables que veníamos mencionando antes. La economía argentina ha dejado de crecer.
Esto hace que la situación de generación de nueva riqueza en el bolsillo del argentino, que lo lleva a pensar por qué no un departamento en Punta del Este con vista a La Mansa o a La Brava, haya cambiado. La cuestión tributaria ha cambiado, no importa tanto el detalle o la sintonía fina de los alcances de las normas, pero sin duda hay un cambio de tendencia importante en esta materia y no importa tanto si la denuncia de la compra del terreno de Baez después se replica en Punta del Este, después se replica, ¿verdad?, en muchos otros proyectos o no, pero la insistencia pública de esta cuestión influye en la toma de decisiones de los argentinos, que sin duda en gran medida motorizaban su decisión de inversión por estar a resguardo de, ¿verdad? Y uno diría, y bueno, y si es toda plata declarada, ¿qué problema tenés? Pero lo cierto es que no es el caso, ¿verdad? Y la tercera cuestión es los precios, ¿verdad? Uruguay se ha vuelto caro. Uruguay se ha vuelto definitivamente caro en términos relativos y en particular se ha vuelto especialmente caro a los ojos de los argentinos. Y cuando uno toma una decisión de compra de un inmueble, por supuesto que pone en su cabeza, se conjugan una serie de cuestiones, ¿verdad? O sea, de vuelta, que el edificio sea lindo, que tenga una vista extraordinaria a la isla Gorriti, que el arquitecto sea definitivamente un renombrado y prestigioso arquitecto uruguayo como Viñoli o como Carlos Sot, a quien queremos y respetamos y nos encanta, pero además no me gusta que sea caro, ¿verdad? Porque toda decisión de inversión siempre tiene un componente, toda decisión inmobiliaria siempre tiene un componente fuerte de la perspectiva de la inversión, y lo cierto es que al día de hoy nadie puede tener la expectativa que entrar a la compra de un inmueble en Punta del Este es entrar en el mejor momento posible. Podemos discutir si los precios seguirán igual, si seguirán subiendo o si bajarán. Este es un debate que solamente al día de hoy uno puede responderlo con la bola de cristal. Lo concreto es que nadie, o que puede haber un consenso ampliamente generalizado, que ya se ha vuelto caro, que la tendencia creciente ya es muy distinta del móvil que uno tenía años atrás a la hora de eventualmente ingresar en un departamento en Punta del Este o en la franja costera de Montevideo. La desaparición de los inversores argentinos en el mercado inmobiliario uruguayo, que al día de hoy es súper y totalmente palpable, es definitivamente un problema. Es un problema. Buena parte, yo no tengo las estadísticas precisas, pero uno fácilmente puede adivinar que una parte muy importante del mercado inmobiliario uruguayo vive de la existencia de este perfil de inversores que virtualmente han desaparecido o al menos han reducido su participación relativa de manera muy significativa. Es alentador, si se quiere, es interesante que los directivos del sector inmobiliario uruguayo hayan tenido la capacidad anticipatoria de idear esta legislación de desgravación impositiva o de exoneración impositiva para la vivienda de interés social, que hayan impulsado la idea que vuelva a aparecer el desarrollo inmobiliario, como sugería Gervasio, si se quiere, basado en la demanda más genuina, ¿verdad? Esta demanda que en Argentina hace mucho tiempo que la tenemos completamente olvidada en los proyectos inmobiliarios que Gervasio muestra y que están haciendo ellos. Si uno le pregunta al arquitecto cuál es la demanda que tiene en mente a la hora de diseñar el producto para dimensionar el tamaño de la unidad, el tamaño de los ambientes, el tamaño del proyecto o producto inmobiliario que está haciendo, lo que le va a responder el arquitecto es que la está dimensionando en proporción a el tamaño y la escala del bolsillo del inversor que va a poner plata para financiar el proyecto. Y el usuario final ausente sin aviso, de una forma
rotunda, ¿verdad? Y esto claramente ha sido no una cosa puntual o coyuntural, sino ha sido un elemento estructural que se introdujo en la cabeza de los proyectistas en los últimos 7 u 8 años, ¿verdad? Y se ha convertido en el elemento, en el driver principal de cómo se conciben o se estructuran los proyectos. A la medida de cómo lo quiere hacer, lo puede hacer y uno puede captar a los inversores que lo hacen posible. Y de ahí quizás los monoambientes, o yo qué sé, estos productos que tanto hemos venido inventando, sofisticando en los últimos tiempos en Buenos Aires. Es saludable que en Uruguay hayan pensado no solamente en tratar de reordenar la dirección del mercado inmobiliario, procurando prescindir en la medida de lo posible de estos inversores argentinos ausentes, sino también que hayan puesto foco en la expectativa de llegar a la familia de verdad, ¿no? O sea, al consumidor final, a este señor que con un crédito hipotecario del banco no sé cuánto, pagado a 10 años o a 15 años, sea el que de verdad motoriza la posibilidad de hacer un proyecto inmobiliario a varias cuadras de la franja costera. ¿Está bueno? La verdad es que no podemos más que celebrar que hayan tenido esta idea. Me imagino que le ha dado la posibilidad de supervivencia a buena parte del mercado. También es cierto que es un segmento que respecto de la tonicidad que le da, la adrenalina que le puede dar a la estructuración de proyectos, la aparición de inversores argentinos, plantean una dinámica de organización y de estructuración y de desarrollo de los proyectos completamente distinta. El inversor inmobiliario tiende a poner sus ahorros en aquello que le resulta esta combinación de fashion, atractivo, seductor, con upside potencial y que más o menos conozca. Y lo cierto es que toda esta operatoria de vivienda social puede cumplir con algunas de estas variables, con otras definitivamente no cumple. Es muy difícil para el inversor argentino explicarle dónde queda un emprendimiento que un promotor uruguayo tiene a 20 cuadras del agua, que vaya uno a saber dónde quede, quizás es buenísimo el lugar, pero para el inversor argentino es completamente desconocido, de forma tal que de la mano que me cuesta $2.000 el metro cuadrado, que ya no me resulta atractivo, de la mano que es una zona que desconozco y de la mano que estoy en un momento en el que en la Argentina la situación macroeconómica se ha vuelto especialmente incierta y cada uno procura defender o cuidar sus propios dólares en defensa de lo que eventualmente vendrá más adelante, definitivamente tiendo a pensar que la presencia de los argentinos en ese segmento de la actividad al día de hoy no debe ser importante y tiendo a creer que es poco probable que en algún momento eso se vuelva interesante para lo que en otro momento motorizó un desarrollo extraordinario de la actividad inmobiliaria en Uruguay. Y eso hace que los proyectos deban amoldarse y adecuarse a una dinámica de vuelta, si se quiere, más genuina, más soportada o sustentada en el usuario final y con menos adrenalina, con menos tonicidad, con menos esta cosa del inversor que entra con la voracidad y vocación de entrar, de salir, de ganar plata, de entrar en el próximo proyecto, de comprar y de vender, en fin, de esta cosa que al emprendedor inmobiliario lo motiva y le da sentido. Caemos en otra dinámica, más lenta, muy soportada en la burocracia bancaria, ¿verdad? Muy dependiente de que si el usuario final va a poner, no sé, el 20 o el 25% del precio de la unidad durante la obra, haya que lograr financiar el resto con un banco y uno tenga que entrar en la picadora de carne de la entidad financiera para ver si efectivamente uno accede a un préstamo para poder complementar el fondeo de la construcción, hace que la colocación de las unidades en el mercado de usuarios finales sea esto que quiere
quieren ir a sacar un préstamo hipotecario para comprar su unidad sea más lenta, sea más reflexiva, sea más pensada, ¿verdad? Y sea mucho menos dinámica que esta otra cosa que antes teníamos de las oleadas de inversores argentinos que con su expectativa de duplicarla más o menos rápidamente entraban y salían todo el tiempo. Y entonces, bueno, que en fin, que uno encuentre un mercado que ha tenido un resultado que es respetable, definitivamente respetable. Las estadísticas que me contaban es del orden de los, no sé, 10.000 viviendas bajo el paraguas de, en 3 años, por decir algo, bajo el paraguas de esta operatoria, y la verdad que está muy bien, y la verdad es que debemos reconocer que, en fin, que seguramente le ha dado actividad interesante a muchos de los que han dejado de poder hacer cosas en Punta del Este, pero claramente amoldándose a una dinámica completamente distinta que termina generando cosas como la que vemos hoy, este debate que ustedes tienen sobre si a la vivienda esta hay que ponerle tope de precio para seguir calificando para las desgravaciones impositivas o no, y me parece que en esta lucha de los promotores por procurar evitar que le pongan tope van a perder, me parece, ¿verdad? Porque el enfoque ideológico en este sentido va a terminar primando, ojalá que no sea así, pero me parece que van a perder, y también es cierto que uno debe reconocer que buena parte de lo que decía Gervasio, y creo que hay que resaltarlo, ¿verdad? El mérito de esta operatoria, que ha sido no solamente procurar salvarse de la debacle de la desaparición de los argentinos o desarrollar una zona alejada de la costa que durante años no había tenido actividad o incluso la propia desgravación impositiva como móvil para que uno pueda llegar de verdad con un negocio posible al usuario final, la contracara de esto es que en la propia dinámica del mercado buena parte de este beneficio, de este esfuerzo que el Estado está haciendo en defensa de que esta actividad se desarrolle, en buena medida ha sido seguramente capitalizado por los propios tenedores de la tierra, ¿verdad? Que terminan cobrando la tierra tanto como pueden, con lo cual, en última instancia, ¿verdad? Es el propio Estado que termina alentando a que el dueño de la tierra se enriquezca y el resto de la cadena termine pagando los $2.000 por metro cuadrado, que claramente no es barato, al menos en términos regionales. El caso interesante, el caso que mencionaba Gervasio, de uno de los proyectos que tiene, el que él dijo, ubicación indiscutible, ¿no? Usted recuerda, dijo una ubicación indiscutible, location, ubicación indiscutible, que dijo en Agüero y Santa Fe, que esto es entre Palermo y Barrio Norte, un lugar no solamente indiscutible porque es indiscutible, sino porque además es un lugar valioso en términos del mercado inmobiliario de Buenos Aires. Al día de hoy eso vale en la Ciudad de Buenos Aires un poquito más que una vivienda de interés social, un poquito más, 5% más, 10% más, en el ombligo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Con lo cual, eso es como, si se quiere, como autoexplicativo, ¿no? O sea, $2.200 el metro cuadrado. En Agüero y Santa Fe versus $2.000 el metro cuadrado, en alguna cosa que uno llama vivienda de interés social, vivienda social, ¿verdad? En cualquier lugar del planeta, bueno, para un inversor argentino es autoexplicativo, te quiero decir, ¿no? O sea, ¿dónde pones tus $100.000, verdad? ¿En una cosa que se llama vivienda social o en Agüero y Santa Fe, ¿no? Y además está lejos, además está en Uruguay, además un lugar que ni conozco, además que bueno, en fin, no hace falta ni siquiera entrar en detalles. Aún así, en los últimos 2 meses, si le preguntamos a Gervasio, ¿te lo están sacando de las manos? ¿Respuesta? No. ¿Respuesta? No. Definitivamente no, ¿verdad? El último mes me decía que no vendió ni uno. Ni uno, ¿verdad? Y esta es la coyuntura en la que vivimos. ¿Cómo es la perspectiva del porvenir? ¿Cómo es la percepción de lo que vendrá? Y esto también es importante, y esto es no menos importante que el mapa de la situación actual, porque cualquier inversión inmobiliaria debe medirse por definición en el mediano plazo, y porque en particular los proyectos edilicios tienen plazos de maduración largos. Nos guste o no nos guste,
tienen plazos de maduración y de concreción larguísimos, ¿verdad? Entre que uno eventualmente cree que hay una oportunidad de hacer un proyecto, que junta a los inversores, que convence a los inversores, que detecta el terreno, que se compra el terreno, que logra que el del terreno lo aporte Contrametro, que es una lucha que te lleva no sé cuánto tiempo, que consigue las aprobaciones municipales, que en todo lugar del planeta se ha vuelto una tortura espantosa, ¿verdad? Incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, y no conozco el detalle de acá, pero puedo adivinar que debe ser igual, ¿no es cierto? Que realiza la construcción a la medida del bolsillo de nuestros inversores. Son procesos eternos, ¿verdad? Eternos, de punta a punta pasan varios años, largos años, ¿no? O sea, la obra, con toda la plata, el ingeniero nos dice, la podemos hacer en 18 meses, aún la de 40 pisos. En fin, el proyecto no son 18, el ingeniero no le creemos, pero además de eso, igual el proyecto de por sí no son 18, es por lo menos como mínimo el doble, punta a punta, desde que uno identifica que hay eventualmente una oportunidad, hasta que entregamos los departamentos y terminamos de responder a los principales reclamos, ¿verdad? Porque responder a todo nos lleva otros no sé cuántos años más, ¿verdad? Pero a los principales reclamos, ponele 6 meses más. No sé, no, me quedé corto, ¿verdad? Me quedé corto. Entonces, el inversor empieza a mirar, bueno, ese horizonte, ¿verdad? O sea, empiezo a poner, eventualmente podría empezar a ponerla ahora pensando en un horizonte, por supuesto nadie mira a 5 años porque definitivamente la bola de cristal, pero digamos 2, 3 años. Y toma la decisión de inversión de cara a su mejor entendimiento de qué va a ser del mundo y de la Argentina y del Uruguay dentro de 2 o dentro de 3 años. Y al respecto, en Argentina, lo que está ocurriendo es lo que sugería Gervasio hace un rato. Y es claramente la contracara de lo que mencionamos de la coyuntura del día de hoy. La coyuntura de hoy es, como dijimos al principio, horrible, ¿verdad? Hoy es horrible. La percepción y la expectativa que empieza a generar consenso en el universo inversor de cara a la Argentina del 2016 al 2017 es la contracara de la situación actual. Nadie tiene certezas, es imposible tenerlas, nadie tiene la bola de cristal, pero en última instancia no sé cuánto importa tener certezas. Para entender lo que está pasando en el mercado, uno tiene que tener el mejor termómetro de cómo es el consenso de expectativas. Y el consenso de expectativas en el mundo inversor es de optimismo respecto del nuevo gobierno post-era K. Es de optimismo. Y yo diría, ni siquiera de moderado optimismo. Es de optimismo. Tampoco quiero pasarme de la raya, pero definitivamente diría de optimismo. No es demasiado público, tampoco es en absoluto confidencial, que en los últimos meses han empezado a pasar por la Argentina fondos de inversión extranjeros, ¿verdad? Los fondos de inversión del exterior, muy capitalizados, muy atentos a los eventuales cambios de contexto y de ciclo, durante muchísimos años, la Argentina les daba asco, ¿verdad? Y acá de vuelta no exagero, les daba asco, ¿verdad? Era imposible hablar de una oportunidad de inversión en la Argentina y me toca esta cosa de ir a muchos eventos, reuniones parecidas a estas y más grandes también, en muchos lugares del mundo y era impensable hace 2 años, hace 3 años, hace 1 año intentar sugerirle a un inversor extranjero más o menos sofisticado que concibiera dedicarle 30 segundos a escucharte sobre una inversión en la Argentina. No a invertir en la Argentina, dedicarle 30 segundos a escucharte sobre nada. O sea, cuando digo asco, no, créanme, no exagero, nada, ni un poquito. Y esto fue el factor común durante varios años, no durante unos meses, durante varios años. Bueno, a ver, estos sujetos a los que no vimos durante años están apareciendo, aparecen por las oficinas, humean, preguntan,
empiezan a hablar con los economistas, ¿verdad? Empiezan a hacerse una composición de lugar de cómo los economistas de la contra, ¿verdad? De los que eventualmente seguirán a nuestra presidenta actual, sus propios asesores económicos, y donde se ve de forma más palpable, simplemente para que me crean que esto no es que les estoy contando alguna cosa que puede o no ocurrir, o que eventualmente sucede en alguna oficina privada, algún hotel internacional, para probar que lo que estoy diciendo de verdad se vive en el día a día de Buenos Aires y es palpable, es que la bolsa de valores ha subido mucho. En los últimos meses ha subido mucho en nuestro mercado. El arreglo con YPF, ahora el Club de París, el acomodamiento de algunas variables que vaya uno a saber si son producto de la convicción de esta señora o por imposición de la realidad, y me importa poco, pero es lo que es finalmente. Lo cierto es que esto, entre otras cosas, se ha traducido claramente en un incremento muy significativo de los valores bursátiles, del precio de las compañías que cotizan en bolsa, en buena medida producto de inversores extranjeros. Que por supuesto al día de hoy, por ahora, se mojan los pies, ¿verdad? Apenas si se mojan los pies. Esto es una señal recontratibia que todavía tiene cero impacto en el mercado inmobiliario, cero, ¿verdad? O sea, este señor inversor de New York, ni se le ocurriría hacer ninguna otra cosa que por ahora comprar acciones de no sé qué, de un banco, ¿verdad? De no sé qué compañía, que le parece que está recontrabarata, y de verdad está recontrabarata, con la idea clarísima que como es un título que cotiza en bolsa, si se equivocó y el cambio de expectativas potencial cambia mañana a la tarde, vendió y ya está, y salió de vuelta, ¿verdad? Pero por ahora solo entraron. Por ahora solo entraron. Y empiezan a preguntar por otras cosas, porque claro, porque la Argentina, comparado con Uruguay, es un mercado grande, comparado con el mundo es insignificante, y la escala de la Argentina requiere inversiones grandes o inversiones importantes, de forma tal que empiezan a ver otras cosas, ¿no? Los activos inmobiliarios son sexys en este sentido, tienen la posibilidad de alocar una cantidad de fondos relevante, y para alguien de afuera es importante una mínima masa crítica que les justifique participar o entrar a un mercado. Y también hay que decirlo, no solamente hay que hacerlo más o menos pronto porque la maduración de los productos inmobiliarios es larga y porque en el 2016, si esto se verifica, ya va a ser tarde y ya va a ser más caro, sino también porque el mercado inmobiliario en Argentina ha cambiado de tendencia en materia de precios. Quiero decir, es bien impresionante ver el comportamiento y la evolución de los valores desde el 2002 hasta el 2006 o 2007, 2008, a este incremento del 15, el 20% anual de forma acumulativa, año tras año. Esa tendencia ha cambiado. Los valores no se desplomaron, esto Gervasio lo dijo, y es verdad, los valores no se desplomaron, pero claramente cambió la tendencia. En primer lugar, hace 3 años dejaron de subir, lo cual ya es un cambio importante. Han dejado de subir y no van a subir, al menos en el próximo año, ¿verdad? Con lo cual vamos a tener un ciclo intermedio entre la época del incremento enorme y el eventual cambio de ciclo. Va a haber un intermedio de unos 3 años durante los cuales no solamente no van a subir, sino que además se han acomodado en parte para abajo. Porque lo cierto es que los precios publicados muestran que las cosas no han bajado, pero cada tanto hay algún señor que por alguna razón de la vida tiene que vender, ¿verdad? Y en fin, la gente no está endeudada, no necesita, pero cada tanto alguno se muere, se casa, o lo que las cosas se divorcia, o yo qué sé, y necesita vender, y vende al precio que pueda vender, y cuando vende al precio que pueda vender, baja, ¿verdad? Entonces ya no solamente no han subido, sino que además un poco han bajado, un 5%, un 10%, un 15%, vaya uno a saber cuánto, un poco han bajado. Esto hace que los precios de los inmuebles en la Argentina puedan leerse en proporción con el poder adquisitivo de los argentinos, con lo que gana un asalariado, carísimos.
y efectivamente, aún estos monoambientes que construye Gervasio en Almagro, para el empleado medio que gana en pesos y que la única forma que tiene de comprar eso es con toda la plata junta porque no hay crédito, o con la plata pagada a lo largo de 2 años, que es lo que dura la obra, no le alcance. Y en esa proporción, definitivamente los inmuebles parecen estar carísimos. La contracara de esto es que respecto de los $2.000 por metro cuadrado de Agüero y Santa Fe en proporción a los $2.000 por metro cuadrado de la vivienda social de Montevideo. Ni hablar respecto de un metro cuadrado equivalente en San Pablo. Ni hablar de un metro cuadrado equivalente en Ciudad de México. Ni hablar de Bogotá. Es decir, en términos relativos, la vivienda de lujo en la Recoleta está barata. La verdad es que está barata. Está retrasada, está claramente retrasada. Y además, la historia argentina demuestra, y de vuelta no quiere decir que se vaya a repetir, pero por lo menos ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia, que toda vez que la inflación alta se pega un frenazo, y es posible que esto ocurra, es porque ya ha ocurrido después de las hiperinflaciones que hemos sabido tener, ¿no? Honrosamente, ahí estuvimos, ¿no? Enfrentándolas con hidalguía, después de cada una de estas hiperinflaciones, cuando la moneda se estabilizó, más temprano que tarde reapareció el crédito hipotecario, ¿no? O sea, en el mundo, cuando la inflación es del 40% anual, es imposible que haya crédito hipotecario. Cuando la inflación es como la uruguaya, y bueno, los bancos, bien o mal, terminan generando productos de crédito hipotecario, y lo cierto entonces es que de vuelta, el asalariado medio no tiene capacidad de comprar su unidad pagada ni de contado ni en 2 años, pero si pudiera pagarla a una tasa de interés razonable en 10, en 15 o en 20 años, claramente esta ecuación cambia completamente, y lo que nos parece inaccesible completamente en una proporción actual, medido en la potencialidad de la reaparición del crédito hipotecario, está claramente barato. Está barato respecto de San Pablo, y es posible comparar a Buenos Aires con San Pablo sin ponernos demasiado colorados. Es posible compararlo con DF, con la Ciudad de México, es posible, ¿verdad? No quiero compararlo con París ni con Madrid, por supuesto, pero sí me siento con algún derecho a compararlo a otras ciudades grandes de Latinoamérica. Comparado con todo eso está regalado, ¿verdad? Y en la medida que reapareciera el crédito hipotecario, aún comparado con el poder adquisitivo de la gente, también está barato. Vamos cerrando. Esta expectativa existe y está instalada. Y el inversor procura anticiparse. Y por supuesto que no se ve un reflejo directo de gente saliendo a posicionarse ni en terrenos en Buenos Aires, ni en proyectos, ni saliendo a comprar a Agüero y Santa Fe, ni nada parecido. Pero sí se genera, sí aflora esta expectativa. Y esto en algún punto también debe ser tenido en consideración en Uruguay de cara al entendimiento de cara a la pregunta, o a responder la pregunta sobre estos argentinos que se fueron y que hoy están ausentes. ¿Volverán? ¿Cuándo volverán? ¿Cuándo los esperamos de vuelta? Y mi hipótesis es que no va a ser rápido. Mi hipótesis es que no va a ser rápido. Es que el inversor inmobiliario argentino hoy está mucho más a la expectativa, no de hacer, pero sí de prepararse frente al cambio de ciclo, que a cruzar el charco, a ir a un mercado que está caro, que está muy ofertado, que el resguardo tributario está muy desdibujado, y que si eventualmente quiero entrar tengo que ir a los proyectos de vivienda social en zonas que no tengo idea ni dónde quedan, ¿verdad? Y dicho esto con todo respeto, pero de verdad, con el poco respeto que uno le tiene al argentino, que no conoce lo que no conoce, y no lo conoce, ¿qué va a hacer, digamos? O sea, tampoco es cuestión de hacer una tarea pedagógica de enseñar al argentino la geografía y el urbanismo de Montevideo, es lo que es, no lo conoce la costa, no conoce el resto, ¿verdad? Y solo para cerrar, y planteado esto muy sintética y rápidamente. Ustedes saben, nosotros en el ámbito académico, por eso quiero cerrar con esta breve y última reflexión, en el ámbito académico procuramos hacer siempre un abordaje de las inversiones inmobiliarias soportadas en sus 3 pilares, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son, bueno, los que no saben tienen que hacer el curso. Los tres pilares de la evaluación de los proyectos inmobiliarios. El pilar número 1
es la necesidad de hacer un buen proyecto, ¿verdad? O sea, buen terreno, buena arquitectura, buena construcción, que lo que uno vaya a hacer esté bueno de verdad, ¿no es cierto? O sea, aún vivienda social esté bueno, ¿verdad? Arquitectura de calidad, construcción noble, en fin, todo lo que supone que tiene que tener una inversión inmobiliaria que está hecha para perdurar en el tiempo. El segundo elemento, no menos importante que el anterior, es lo que hay que aprender en serio y que a veces no es tan obvio, y menos desde la perspectiva de la Facultad de Arquitectura, y es todo el andamiaje o la estructura de financiamiento que uno construye a la hora de hacer un proyecto inmobiliario. Ustedes tienen claro, y los que no tienen claro tienen que entenderlo porque es el clase número 1, ¿verdad? Los desarrollos inmobiliarios tienen márgenes, por definición, pequeños, ¿verdad? O sea, entre el costo de hacer un metro cuadrado y el precio de venta, el margen es relativamente chico en proporción al esfuerzo financiero, económico y de trabajo y los riesgos que se supone conlleva hacer un desarrollo inmobiliario. Cuando uno mira que el margen que este negocio deja es el 20%, y tengo que trabajar 4 años para hacerlo, ponele 3 siendo un poquito optimista, con lo cual 20% dividido 3 te da 7% anual, definitivamente no se justifica hacer semejante cosa por el 7% anual, no para comprar un departamento terminado y alquilado, sino para hacerlo, ¿verdad? 7, por supuesto que no se justifica, y la forma inventada que aprenderán los que hacen el curso de sobrellevar esta dificultad estructural que tienen los proyectos inmobiliarios es poner en escena las mejores herramientas de financiamiento, de estructura de fondeo de los proyectos, captando recursos de otros, ¿verdad? El arte, ¿no?, de financiar proyectos inmobiliarios, el arte de lograr que el banco me financie, que la preventa me acompañe, que el dueño del terreno me aporte el terreno contra metros, etcétera, 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 ¿verdad? Esto que hace que, en vez de poner todo lo necesario para que el edificio exista, terreno más obra completa, más honorario, más qué sé yo, uno ponga lo menos posible, ¿verdad? Y el resto de verdad provenga del fondeo de otros. Y esto definitivamente termina haciendo que la rentabilidad sobre el capital propio tenga otro sentido y no sea este 7% anual. Este segundo pilar. Y el tercer pilar, no menos importante que los dos anteriores, quizás más importante, es esta cosa de lo que venimos hablando y a lo que le hemos dedicado buena parte de toda la mañana. El entendimiento profundo y una lectura adecuada y precisa de los ciclos. De saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo no entrar y qué hay que hacer de cara a cómo está el ciclo. Y claramente, qué sé yo, por dar un ejemplo tonto, obvio y evidente, en la Argentina, si uno entró, como decía Gervasio, en el 2002 a $600 el metro cuadrado y vendió en el 2006, sin duda ganó plata, aunque haya hecho un producto más o menos, aunque haya armado una estructura de financiamiento más o menos, el ciclo corrigió todo, ¿verdad? Porque todo subió, todo se triplicó, con lo cual, si todo se triplica, ¿dónde me voy a equivocar? Y dicho al revés, el que entró 3 años antes, ¿verdad?, en el 1999 y vendió dólares, se hizo un edificio en 1999 y por alguna razón, porque se endeudó con un banco y el banco le dijo que 3 años después tenía que vender, ¿verdad? Y entonces el banco le mandaba el manejo del timing y no el desarrollador, era el banco el que mandaba el manejo del timing. 3 años después había que devolver el préstamo. Che, pero está a $600 el metro cuadrado y yo entré al triple de eso. Y nada, el banco dice, tenés que vender, ¿verdad? Y te marca el tiempo, ¿no es cierto? Y seguro que todo aquel que tuvo que vender en el 2002 habiendo entrado en 99, seguro perdió plata, seguro estaba quebrado, ¿verdad? Quiero decir, con esto, esta cuestión de la lectura de los ciclos y el entendimiento de cuándo entro y cómo manejo el tiempo y cuándo salgo es clave en estas cuestiones. Y eso hace a que toda vez que nos pongamos a evaluar proyectos inmobiliarios, nos pongamos a evaluar si los argentinos sí, los argentinos no, si los proyectos en Uruguay sí, con argentinos, sin argentinos, siempre tienen que tener en mente la conjugación de estas 3 variables. Miradas con atención, miradas con precisión, miradas con inteligencia. Muchas gracias.